Oyentes de la emisora cultural, por acuerdo del Consejo Municipal de Pereira, desde el año 2008, cada 26 de septiembre, se conmemora el Día de la Pereiranidad. La fecha corresponde al natalicio del poeta Luis Carlos González. Entendiendo que se trata de una oportunidad para reflexionar sobre diferentes temas, la emisora cultural de Pereira se une a esta efeméride y comparte hoy con ustedes apartes de la charla que el historiador Sebastián Martínez ofreció el 18 de noviembre de 2015 en la Biblioteca Pública Municipal a propósito de su libro Política y Espacio, Historia de la Conformación Territorial de Pereira. En esta charla, el autor aporta valiosas reflexiones sobre los antecedentes del poblamiento del territorio que hoy ocupa nuestra ciudad. Sebastián Martínez nació en Pereira, es historiador de la Universidad Industrial de Santander, es máster en Historia del Mundo Hispánico de la Universidad Jaume I Castellón en España, máster y doctor en Historia de América Latina en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Ha sido profesor del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de Caldas y actualmente es profesor y miembro del Comité Curricular de la Maestría de Historia y de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Tecnológica de Pereira. Vámonos pues de viaje por la historia en este especial de la emisora cultural sobre el Día de la Pereiranidad. El vigor de sus machos y el milagro de sus hembras. El título que le pusimos un poco a la charla tiene que ver con los antecedentes de la ciudad, por una razón que ya más adelante les voy a mostrar y que me interesa mostrar es cómo también empezamos a romper imaginarios y un poco algo que suena muy fuerte y que hemos debatido en espacios académicos y con la mejor intención, también a empezar a romper la memoria histórica, porque ahora nos están construyendo la idea de que la memoria histórica es lo que nos va a salvar de los conflictos y de muchas cosas, pero la memoria histórica tiene sus riesgos. Y yo como soy historiador, entonces no hago memoria, sino que hago historia. Entonces quisiera hacer esas diferencias de entrada. Por ejemplo, sobre este territorio y sobre la formación de nación en este territorio. Yo no sé, quisiera empezar con esa imagen, la famosa imagen del cuadro de Francisco Cano, que se llama Horizontes, que probablemente muchos de ustedes conocen. Y un poco la razón de ser de eso es porque nuestra ciudad evoca permanentemente este tipo de referencias visuales y digamos de imaginarios de construcción de identidad a partir de este tipo de imágenes. Por ejemplo, en el caso de Manizales eso es evidente. Miren cómo se relaciona la imagen de Francisco Cano de Horizontes, que mostraba un colono con su mujer viendo hacia el horizonte y hacia esas montañas lejanas a las que hay que ir a poblar con hacha y machete, abrir el monte, desbrozar el monte con mucho esfuerzo y entrar, ¿cierto? Y el niño, es decir, está llena de unos significados, y cómo esta reproducción fotográfica que muestra de fondo la ciudad de Manizales retoma también la misma idea. Y por esa razón nosotros tenemos una idea de que parte, digamos, como de la memoria que hemos ido construyendo de nuestra territorialidad y de lo que somos, de que todos somos hijos de esos dos que están ahí, ¿sí? De un par de colonos antioqueños. Entonces yo les quería hablar de los referentes del pasado de la ciudad, justamente para mostrar un poco que la cosa es menos sencilla de lo que parece, y no todo se puede explicar a partir de ahí, sin negar la existencia de esto, porque evidentemente eso también hace parte de nuestra realidad y de nuestra cotidianidad.
de construir una identidad a partir de lo paisajístico, y lo paisajístico se apoya muchas veces en eso. Pero yo quisiera decir que muchas veces lo paisajístico también estos proyectos muchas veces carecen como de contenido, y creo que ahí es cuando tenemos que voltear la mirada y que la historia hable de cuál va a ser ese contenido que vamos a mostrar. En el caso de la ciudad de Pereira, yo estoy convencido que la mayor parte de su población, y además que es población casi que fluctuante, ¿no? Aquí pereiranos, raizales somos muy pocos, son muy pocos en realidad, pues pocos hoy. Mis padres también vinieron de otra parte y aquí llega gente, sigue, se va, ha sido un lugar de paso, ¿cierto? Entonces esas cosas hacen que las identidades sean una cuestión bastante problemática. ¿Con qué discuto yo o desde dónde arranco? Pienso que la construcción de la historia regional pues, ha tenido muchos vacíos en el caso del, llámenlo como quieran, del eje cafetero, yo le llamo centro-occidente colombiano o paisaje cultural cafetero, etcétera, etcétera. Primero, las aproximaciones sociales al pretérito. En el libro de David Lowenthal, él ha dicho que existen tres formas en que los seres humanos nos aproximamos al pasado. Hay una que son las reliquias, existe la memoria, ¿sí? Que es la que está de moda ahora en Colombia, y la historia, que la historia es un ejercicio científico y disciplinario. Las reliquias son esos restos que quedan del pasado y que nos evocan una memoria, muchas veces, pero que crean también la identidad. Y la memoria es algo irrefutable, no está sujeto a crítica y que todos tenemos, pero la memoria también fluctúa con el tiempo. Y por eso es que la memoria histórica muchas veces se convierte en un instrumento político y en discursos hegemónicos, como ha pasado con el caso de la colonización antioqueña que les estaba mencionando. La colonización antioqueña lo explica todo porque es una memoria que se ha instalado y eso ya está estudiado. Autores como Alexander Betancourt Mendieta, como Óscar Almario y Luis Javier Ortiz de la Universidad Nacional de Medellín, ya han tratado de dar luces sobre por qué se ha instrumentalizado, o como Jaime Londoño, cómo se ha instrumentalizado el discurso de la colonización antioqueña para esta región. ¿Sí? Porque somos una región sui generis, el eje cafetero surge en los momentos de la República, nosotros no tenemos, sí tenemos un antepasado, unos referentes históricos anteriores, pero la región se coagula a la luz de los referentes republicanos que vamos a ir teniendo. Muy bien, en el segundo punto, una sociedad carente de historia necesariamente tiene que buscar esas memorias y por eso se van ritualizando y se van construyendo a partir como de unas mitologías fundacionales. Por ejemplo, ¿quién dijo que Pereira lo fundó el padre Cañar? Alguien, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿cuál fue la primera vez que esa historia se convirtió en una realidad para la población? O sea, hoy en día nadie lo pone en duda, ¿cierto? Hay una serie de referentes, pero ¿cuál fue la primera vez que alguien mencionó eso? ¿Por qué? Yo tengo una hipótesis, que todavía no, pues es muy difícil de comprobar, pero yo tengo una hipótesis. Y yo pienso que eso fue en el cincuentenario de los 50 años de la ciudad, cuando Ormaza, Jesús María Ormaza, hizo el discurso de los 50 años de la ciudad. Y yo creo, intuyo, en ese discurso, que está publicado, ustedes lo pueden ver, que detrás de eso está la consagración de Cañarte como el fundador. El hecho de Cañarte, ya lo vamos a ver más adelante, de lo que hizo Cañarte, no necesariamente fue una fundación. En ningún momento existe un acta de fundación de Pereira. Si búsquenla, no la van a encontrar. Pero sí existe una construcción desde la memoria de que la ciudad apareció a partir de ese hecho simbólico de la primera misa. Entonces, a los 50 años de que esa pequeña comunidad mestiza, rústica y campesina empezaba a florecer a la luz de unos procesos económicos de principios del siglo XX, había que crearle una identidad. Y la identidad que uno de los prohombres que quedaba vivo de ese momento de la gesta fundacional cartagueño, Jesús María Ormaza, primer maestro, prefector de escuela de la ciudad, va a empezar a construir, está dado, es a partir de ese referente de la primera misa, de Cañarte, también de Cartago, Caucano, etc. Y ellos empiezan en ese discurso a crear como toda esa mitología, digamos, pero después vamos a ver, a las evidencias que yo tengo, es que la
la cosa, como les decía, es mucho más compleja, está llena de otros procesos en los cuales la misa, el momento de la misa, es un paso muy importante, pero no es una fundación. En la tarea de construir una historiografía profesional en una región sin historia, ¿cuál es la pregunta? Y este era como un punto de partida, es ¿cuál es la pregunta que me supone a mí que organizaba el relato, el discurso de la conformación de Pereira? Concretamente, pero pues yo necesariamente apelo a una historia regional porque Pereira pues es enclavada por un proceso que no es único, está en medio de la aparición de una serie de núcleos urbanos que se van a ir dando a la luz de esa misma dinámica poblacional. Había que entender cómo se desplegaba el Estado en estos procesos de apertura de la frontera agraria, en estos procesos de aparición de los núcleos y de los centros urbanos de esta región que llamamos eje cafetero, para poder entender qué es. Porque la fundación, cuando nosotros decimos fundar, eso es un hecho político. La palabra y digamos el hito fundacional proviene
del momento hispánico. Ustedes saben que eso tenía toda una ritualidad. Entonces Jorge Robledo llega a Cartago, pone un estandarte, da 3 vueltas a caballo, pone la cruz, rezan unos Padres Nuestros, unas oraciones, y el nombre del rey Carlos V, y empieza toda, y se escribe un acta de fundación. La ciudad como materia física no existía, pero a partir de ese momento fundacional, que es una ritualidad, empieza a existir como hecho jurídico. Entonces me empiezo a dar cuenta que para entender cómo empieza a funcionar estas ciudades en el siglo XIX, también hay un hecho jurídico que las crea, y ese hecho jurídico es el Estado. Este es el relato de un alemán, de Friedrich von Schenk, que pasó por Pereira en 1880, es una crónica, y él narra lo que vio, y a mí lo que vio me parece que es bastante llamativo, porque nuestros referentes fundacionales están en estos prohombres antioqueños, en el café, en una serie de cosas, pero aquí se visibilizan otras. Quiero compartir con ustedes, y si me permiten, espero no aburrirlos, quiero leer un fragmento. Yo he elegido 2 fragmentos. Recuerden que la entrada a la ciudad no se hacía como se hace ahora por Dos Quebradas, ¿cierto? Aquí uno pasa el viaducto y atraviesa Dos Quebradas viniendo de Santa Rosa. La entrada a Pereira, si uno venía desde Santa Rosa, se hacía por la serranía del Alto del Oso, pasaba por allá, por todo el filo de la montaña, y se iba desprendiendo por Frailes, que además Frailes es uno de los nombres de la toponimia más antigua que tiene esta territorialidad. Eso viene del siglo XVI. Yo no sé si la comunidad sentada allá en Frailes conoce esa historia, pero eso se llama así por los frailes franciscanos que iban a instalarse allá en el siglo XVI cuando Robledo funda la ciudad, las concesiones de tierras que le dan a él. Entonces la gente buscaba la serranía, pasaba alto, porque por Dos Quebradas, como es un valle lacustre, era imposible atravesarla a mula o a pie, porque la gente se hundía. Dos Quebradas es del siglo XX y tuvo que vivir un proceso de secación de ese valle lacustre para poder establecer ahí la población, y por eso los primeros pobladores llegados de Finlandia, de Filadelfia a Dos Quebradas, se hacen sobre la ladera. Entonces uno venía por ahí, bajaba a San José, pasaba a Yelotún, y ahí ya ingresaba por la parte de San José, como lo que vendría a ser la circunvalar, por allá a la ciudad por un costado. Entonces miren lo que dice este alemán. Dice: llegados al borde meridional de la cordillera, viene de Santa Rosa, se extendió a nuestros pies una amplia y fértil llanura del Cauca, cuya vista nos compensó en parte de las dificultades del camino. Al pie del Alto del Oso corre el río Tun, que se cruza por un viejo y débil puente. Al otro lado del mismo, el camino pasa por Pereira, un pueblo de unos 180 ranchos y centro de un distrito que se caracteriza por el cultivo del cacao. Este producto se despacha casi exclusivamente hacia Antioquia, donde alcanza un precio bastante mejor de los mercados de ultramar. Actualmente los comerciantes antioqueños ofrecen en el lugar de la producción de 20 a 22 centavos por cada libra española, mientras que por el cacao del Cauca se pagan en Nueva York de 19 a 21 centavos. En ciertas épocas se destacan grandes cantidades de este cacao a través del Quindío hacia la Mesa, pequeña ciudad cercana de Bogotá y centro principal de comercio de los productos regionales de Cundinamarca y Tolima. Desde el año de 1877, Pereira también era centro de un considerable comercio de caucho. En los bosques de la cordillera del Quindío se encontraban grandes reservas de caucho que se explotaban sin misericordia. Actualmente, debido a los bajos precios del caucho en los mercados europeos, los caucheros tenían suspendidos los trabajos. Entonces, según este viajero alemán, las dos cosas que dieron a luz, los dos productos que dieron a luz a la ciudad, es el caucho y el cacao, a finales del siglo XIX. Es interesante, y además lo que lo conecta hacia el norte. Cuando empieza a mirar hacia el norte, empieza el proceso emancipador de la ciudad, que lo va a lograr a principios del siglo XX, cuando se crean, ya bajo el régimen departamental, las provincias, la provincia de Robledo, cabecera Pereira. A los años se va a crear ya el departamento de Caldas, y pues ya Pereira queda sometido nuevamente a Manizales, pero miren que ella estaba mirando hacia ese lado, ¿no? Estaba ya observando hacia el norte. Ahora uno se da cuando baja, él está diciendo cuando baja ahí el Alto del Oso, ¿no? Entonces dice, ahora uno se da cuenta de que se halla en el Cauca.
entre los habitantes ya hay muchos negros y mulatos, y la construcción de los ranchos es diferente, en el caso de Pereira. Y los pueblos de la llanura se extienden muy ampliamente, y alrededor de cada rancho edificado ahí era Guadua, se levanta una cerca que encierra un pequeño corral, cubierto de hierbas, donde se encuentran numerosos marranos. En cada uno de los corrales hay palmas de coco y totum. Entre Pereira y Cartago, que es el territorio que actualmente se conoce como Cerritos, pero que realmente en este momento acababa de extinguirse en 1876, el pueblo de indios de Pindaná de los Cerritos, pues más o menos ese territorio, dice lo siguiente: entre Pereira y Cartago existen extensos y bien conservados potreros, entre cuyos pastos tan altos se pierde de vista el ganado. Los potreros están cerrados por cercas de guadua, limpias y artísticamente presentadas. En la tarde de este día era la Nochebuena. Nos quedamos en un rancho del camino llamado Quimbayo. Aquí pasamos la noche en unión de numerosos herreros y desgraciadamente aún más numerosas pulgas durmiendo en el suelo. Lo interesante es ver cómo todavía no existía una explotación ganadera fuerte, que va a ser finalmente la que le dé también como la centralidad a Pereira, porque las ferias del ganado que se van a establecer semestralmente en la ciudad van a ser las que van a generar como toda una población ambulante y de comerciantes que van a estar llegando aquí. Pero entonces tenemos dos antecedentes importantes: caucho, cacao y posteriormente el ganado.
se proyectan hacia el Barbas al sur, sobre todo porque el límite del río Tun va a ser, como les decía yo hablo desde la institucionalidad, entonces va a ser una frontera no solamente natural, sino una frontera jurisdiccional siempre. ¿Sí? Hasta ahí llegaba Santa Rosa, entonces todo lo que sea del sur del Otún ya es el proceso que nos interesa más. Bueno, y aquí vemos ya con alguna caracterización del relieve las rutas y los caminos que van a ir entroncando a Pereira. Pero me interesa mucho porque ahora estoy pensando en que los caminos son, digamos, una explicación fundamental para entender el territorio. Y los caminos se han ido diluyendo también para el tema de lo patrimonial, se han ido diluyendo y no sabemos muy bien cuáles eran esas rutas. Como decíamos ahora, el Alto del Oso es fundamental recuperar esa ruta y saber que existe ahí, ¿cierto? Y hacerla, ¿no? Que tengamos los ciudadanos pereiranos un espacio, digamos, ambiental, donde uno pueda recorrer, tener ocio, salir a montar en bicicleta, etcétera, etcétera. No necesariamente un parque temático, ¿cierto? Sino a este tipo de espacios naturales y que además son referentes históricos de nuestra comunidad, que está conectado, entre otras cosas, con el Parque Natural de la Marcana. Bueno, entonces ahí tenemos en el centro Pereira, en las cuencas medias del Otún y Consota. Acá está el sitio de Pindaná, que era lo que les mencionaba ahora, que va a ser Cerritos, en esta parte, y acá Cartago, que Cartago es el epicentro realmente de toda esta región, que ya vamos a ver que tiene una razón de ser por el tema colonial, ¿no? Desde la época colonial. Y que se proyecta también de alguna manera hacia el Valle del Risaralda gracias al Camino Real de Occidente, que era la ruta que existía propiamente dicha para conectar esta región o el Cauca con Antioquia. Era por acá, por donde están haciendo Pacífico 3, la ruta natural con el relieve menos agresivo que por este lado, por este costado izquierdo del Cauca, donde pues están todas las montañas. Sin embargo, ustedes saben que esto también hace parte de nuestra mitología fundacional. Desde allá, de las alturas de las cumbres de Manizales, va a venir Fermín López a abrir este nuevo camino que va a permitir la fundación de Santa Rosa posteriormente con el apoyo de la gente de Cartago, y que abre la brecha por la cual se van a ir desprendiendo lo que conoceremos como la colonización antioqueña. Y Pereira va quedando en un nodo, en un centro importante que conecta muchas de esas antiguas rutas, que ya más adelante les voy a describir de manera mejor. Entonces, como les decía, mi pregunta inicial era por la parte material, física de la ciudad. A mí me habían contado mis profesores de historia urbana que las ciudades del legado hispánico se construían a partir de una sola centralidad, la plaza. La plaza es el centro no solamente físico, sino simbólico de toda ciudad, donde se concentran las autoridades, las familias más importantes de ese lugar, donde va a estar la catedral o la iglesia principal, el templo mayor, etcétera, etcétera, es la plaza. Pero en Pereira, yo, pues así a primera vista, veía ver a tres plazas, ¿cierto? Tres centralidades. Obviamente hay una que es más fuerte que las otras, pero eso me llamó la atención y yo empecé a preguntarme, bueno, ¿en qué momento aparecieron estas plazas? No lo encontré, porque pues a diferencia como les decía, el trabajo con memoria histórica y a diferencia de la historia es que la historia trabaja con evidencias y pruebas físicas pues, que se puedan comprobar y validar. Entonces, yo en los archivos no encontré nada que me explicara. Hay sí unas ideas, y bueno, y algunos autores cronistas, y también se menciona en alguna documentación primaria, de que había un súbdito británico, William Fletcher, que pasó por este territorio y que hizo un trazado basado en ese modelo británico de fundación decimonónica que estaban haciendo en la época victoriana los británicos. Pues yo no he podido encontrar un documento o una prueba que me lo demuestre por qué ese súbdito británico llegó, cuáles eran sus intenciones. Por el contrario, me lo voy a encontrar con un cartagueño que va a ser muy importante en la región, Ramón María Arana, que va a ser realmente el que se encargue, que se ocupe de hacer todo el trazado posteriormente de la ciudad. Y él, pues sí menciona que se basa en unas ideas que tiene Fletcher y va a construir la ciudad. Pero como yo no encontraba esa información, entonces primero
no encontraba como una historiografía muy sólida, eso hay que decirlo, pues, aunque nos duela. Aquí hay libros de historia muy importantes, hay gente que ha hecho grandes esfuerzos por construir una historiografía, pues, con el rigor que se debe, pero no había realmente una gran obra. Está el libro que se llama Historia de Pereira de 1963, que se escribe para el centenario por iniciativa del doctor José Roa Martínez, fundador de la Universidad Tecnológica, pero el mismo, digamos, en la parte en que empieza a hablar de la ciudad, que la hace Jaime Jaramillo Uribe, el fundador de la historia profesional en este país, él dice en la introducción: yo tuve nada más 3 meses para poder hacer este trabajo, y eso era como lo más avanzado que se tenía hasta el momento, y él lo dice, y lo expresa ahí: yo tuve nada más 3 meses. Entonces visitó el archivo municipal y con eso logró hacer una construcción que era la más sólida que se tenía hasta el momento. Eso, más los trabajos de Víctor Zuluaga, de Emilio Gutiérrez, de otra serie de personas que he escrito sobre Pereira, pues me fueron dando luces, pero sí veía que hay muchos vacíos, porque es que como yo estudié en Bucaramanga, donde había un territorio muy similar al de Pereira, pero ya había una historiografía de más de 50 años y que ya estaba trabajando todos los frentes, lo jurídico, lo delincuencial, la parte, digamos, de lo poblacional, lo étnico, lo no sé qué, y aquí apenas seguíamos hablando del tema de la fundación. Entonces, por un lado, me di cuenta que uno de los fondos que va a tener la ciudad del periodo que me interesaba a mí, del siglo XIX, más importantes, locales, que estaban aquí en Pereira, es el archivo del Consejo de Pereira, o el archivo municipal, ¿sí? Que está acá la señora directora, y que pues tiene
la memoria, digamos, los registros más antiguos que hay de la ciudad, pues, que inician ahí en ese archivo. Y ahí que me fui encontrando documentos oficiales. Obviamente es un archivo institucional, el archivo de la alcaldía, desde 1867 en adelante está ese archivo. Entonces son documentos que son actas, acuerdos, correspondencia, nombramiento de funcionarios, cobros, impuestos, fiscal, todo lo que tiene que ver con la parte institucional. Y eso era lo que había. No encontraba lo que yo quería, que era que aparecieran los arquitectos, los grandes proyectos, los mapas. Eso era lo que había. Entonces, ¿qué podía hacer con eso? Pues me fui dando cuenta que la posibilidad de desarrollo era, como les decía en un principio, hablar de la conformación de las instituciones. Y me daba cuenta al mismo tiempo de que al hablar de las instituciones estaba entendiendo cómo se forma una ciudad, en últimas. Y eso es la historia de la conformación de las instituciones, que no es la misma. ¿Sí? No hay no hay un patrón que explique la aparición de todas las ciudades de Colombia. ¿Cómo se hace una ciudad? Eso no está, cada ciudad tiene una vida y hay que entender el momento jurídico en el que nace, cuál era el régimen político-administrativo que estaba instalado en ese momento, y eso nos permite entender. Para el caso de Pereira, yo por lo menos no lo tenía acá. No sé si alguien más ya lo tuviera, pero por lo menos no lo encontré publicado ni escrito. Por otro lado, el tema del archivo notarial era otro acervo documental que me permitía observar información desde ese periodo también, ¿cierto? Del siglo XIX. Ahí habría que aclarar, también estaría otro archivo que también previene de ese periodo, pero que yo no, pues apenas hasta ahora ya estoy empezando a incorporar como a mis temas de investigación, que es el archivo de la catedral, el Ministerio de la Pobreza, que es otro tipo de fuente muy distinta, ¿no? Porque estos son archivos públicos, o por lo menos de interés público, ¿cierto? Y el archivo de la catedral, pues es un archivo privado y que hace parte, pues, de los registros que lleva la institución religiosa. Entonces son matrimonios, defunciones, bautismos, etcétera, etcétera, pero que nos va mostrando la dinámica también poblacional, demográfica de la ciudad. Ahí, por ejemplo, ya tenemos los libros de Condina, que es uno de los antecedentes poblacionales a Pereira. Y en este archivo de la notaría, ¿qué me encontré? Documentos de registro notarial, lo que hay en una notaría, libros de los protocolos de compraventa, ¿cierto? Lo que se va registrando en la notaría, testamentos, incluso yo alcancé a ver el testamento del padre Cañarte, ya no lo encontré más después, y el libro de terrenos, que también es ese que no sé, que es una de las grandes pérdidas del patrimonio documental de esta ciudad. Yo no soy muy viejo pues tampoco, pero yo alcancé a ver ese libro. Pero esos libros, desafortunadamente, los libros de terrenos, que fueron los dos libros más antiguos de la ciudad con los que se empezó a construir la espacialidad, los libros de la donación, de la famosa donación de Pereira Gamba, desaparecieron. En un momento pues se traspapelaron en un caso dado y no están ya a la consulta de nosotros. Entonces, esa información, ¿para qué me servía? Para construir, para entender, fundamentalmente es el espacio, y cómo se fue coagulando. Entonces, tenía lo político, o sea, la ley, la norma, ¿cierto? Lo que está más arriba de lo terrenal, y lo terrenal, el espacio. Pero eso hay que ponerle un uso conceptual. El concepto que lo explicaba es el de territorio, porque el territorio es un espacio social. Entonces, ahí es donde se conecta con lo político. Entonces ahí me generaba como ese claro. Una pregunta, ¿cómo se consolida? Es una pregunta pues muy sencilla de cómo se consolida el proceso de conformación entonces de las instituciones y del territorio en el caso de Pereira, y cuáles van a ser sus etapas. Entre otras cosas porque no, en estos libros que eran monográficos no se hacía una caracterización detallada de cuáles iban siendo cada una de las etapas, lo que nosotros entenderíamos como una cronología, ¿cierto? Básica de estudio, de primaria, para poder entender cuál fue A, B, C y D. Pues fue uno de los resultados de esta investigación. Y dentro de los objetivos estaba, pues, uno, que era también ordenar todo ese volumen de información, entre otras cosas porque como los archivos van dando tantas vueltas a través de los tiempos, pues por ejemplo en el caso del archivo municipal, que afortunadamente está restaurado con todas las técnicas que se requieren para eso,
Pero en algún momento de la historia, no sabemos cuándo, alguien los empastó. Entonces, cuando los restauradores hacen su trabajo, ellos ya no intervienen en eso, lo dejan tal cual, para tratar de mantener el registro lo más legítimo posible. Entonces, en ese empaste, pues, quedaron mezclados muchos documentos. Entonces, uno no entiende la lógica institucional de dónde se producían cada uno, cuáles eran, digamos, los renglones, en el momento actual llamaríamos cuáles serían, por ejemplo, las secretarías del municipio, para entender cuál era la lógica de cómo se iban produciendo esos documentos, sino que, por decirlo de alguna manera, era como una miscelánea, todo estaba mezclado. Entonces había que primero ordenar para poder construir ese relato. la definición que pues, los geógrafos han ido dando a esa noción, una de ellas es el espacio socialmente construido.
Entonces, al decir que es un espacio social, estamos infiriendo que no solamente todo espacio físico es un territorio, sino que es cuando se empieza la voluntad humana a transformarlo por medio de la institucionalidad que se le da esa referencia, ¿cierto? Entonces, esa era la que yo quería ya como propósito, como vislumbrar. Y en esa referencia era el proceso, observaba que era un proceso de poblamiento que se empezaba a dar en una espacialidad concreta, que eran las cuencas medias del río Otún y Consorte. Empiezo a utilizar esa palabra, se reconforma, se repuebla, porque empiezo a darme cuenta también que ya estaba ocupada a la llegada de estas nuevas instituciones republicanas. Y si existe un proyecto de poblamiento institucional en el territorio del centro-occidente colombiano, ¿cuál era ese proyecto? Para poder hacer que esa gesta colonizadora existiera, había que contar con un marco jurídico. De pronto es algo evidente, pero yo no encontré ningún autor que lo dijera en esos términos. Y ese marco jurídico, lo que he estado empezando a observar es que es muy particular del Estado Soberano del Cauca, y eso nos diferencia de la forma de poblamiento de Manizales. Entonces, la frontera, que es un límite arcifinio, entre otras cosas, el río Chinchiná, esa frontera va a hacer que el poblamiento que hay al norte del Chinchiná y al sur del Chinchiná, acá en el Cauca, sea completamente, tal vez no distinto, pero sí con unas particularidades que los van a diferenciar. En el caso, digamos, del norte, eso es lo que más he estudiado y es la hipótesis que va a acuñar un geógrafo norteamericano que se llama James Parsons, que hace una tesis doctoral en el año de 1947, publicada en 1951 en español, y que va a permitir a estas personas, digamos, de Antioquia, empezar a construir ese imaginario de la colonización antioqueña que nosotros fuimos asimilando. Pero en el caso del Estado Soberano del Cauca, sí encuentro que hay muchos vacíos, no está tan estudiado. Lo que se ha hecho es generalizar esa hipótesis al resto de formas de poblamiento. Por eso en el caso del centro-occidente, y las cuencas medias del Otún y el Consorte, hay unos hechos que también son diferentes al caso de Quindío, donde hubo una gran concesión de familias caucanas, la concesión Burila, y que va a mostrar unos ritmos de colonización diferentes a los que se dan acá. Entonces, esos matices también me van a interesar a mí, sacar, subrayar esas pequeñas diferencias. Yo observo que en el caso de Pereira ya había un asentamiento, ya había unos referentes poblacionales muy importantes, por eso hablaba de la ciudad y sus antecedentes, es porque ya existía una población acá. Hay unos factores de cambio que se dan en el siglo XIX, entre esos está la independencia, que va a tener mucho que ver con los regímenes que se van a establecer. Obviamente, la nación va a tener unos intereses diferentes a la monarquía. Y la colonización antioqueña, que es lo que ya venía mencionando, que se ha convertido en memoria, pero que pues, realmente también está amparada por una historiografía profesional muy importante, pero que hay que entender dentro de su contexto. Luego vamos a ver los intereses particulares en los procesos de colonización. Ahí tenemos la donación de las tierras de Guillermo Pereira Gamba, que pues hay un debate muy interesante que de pronto todavía no se haya saldado en la Academia de Historia, en la Academia Pereirana de Historia, sobre si donó las tierras o no las donó, si eran de él o no eran de él. Yo utilizo ese debate para observar que finalmente, fueran o no fueran de él, lo interesante ahí es que era un proyecto particular para formar un proyecto económico. La concesión del camino del privilegio, que se me pasó mencionarlo ahora, pero que va a ser esa ruta que conecta Cartago con Manizales, es decir, el estado del Cauca con el estado de Antioquia, y las redes políticas que van a permitir una nueva donación que se hace en 1870 y que si nosotros nos pusiéramos en rigor a decir institucionalmente desde cuándo existe Pereira, uno debería decir que es desde 1870, que es cuando se erige en distrito, cuando la nación le otorga esas 12.000 hectáreas y con esas 12.000 hectáreas crea las primeras autoridades, el cabildo o corporación municipal, que viene a ser como lo que actualmente sería el consejo. Es a partir de ese momento. Antes lo que existían eran juntas, eran organismos para tratar como de buscar intereses comunes. Y por último, bueno, lo del tema de las juntas y el tema del cabildo.
mencioné al principio que Ormaza había hecho un discurso público en los 50 años de la ciudad, con el cual como que se dirige toda esa historia fundacional, ¿no? Bueno, en ese mismo momento, él dona este cuadro que él mismo pintó. El cuadro reposa en el Consejo Municipal y es uno de los patrimonios también de la ciudad, uno de los patrimonios visuales o artísticos de la ciudad, porque encarna la historia de ella misma. Lo que ustedes ven ahí enfrente es muy fácil de identificar, ¿cierto? Que es el Alto del Nudo y la Serranía del Nudo, que es nuestro cerro tutelar. Lo que se ve casi desde cualquier lugar de cuando uno está en Pereira es el Alto del Nudo, es uno de los referentes hacia el norte, el Alto del Nudo. Y él dice, este cuadro lo titula La entrada de los fundadores. Era como la foto mental que él tomó para decir que el momento en el que los fundadores están llegando a la ciudad. Pero lo que más salta a la vista es la existencia de estas chozas y de estos caminos en la entrada de los fundadores. Y es la fecha, él lo pone con fecha y todo, allá está, dice 1863. Entonces uno se puede preguntar, ¿será entonces que en 1863 ya había esto? ¿Ya habían ocupantes en todo este territorio? Sí, yo también los documentos me han dicho que sí. Un documento institucional, por ejemplo, la carta de que en 1857 los colonos de este sitio, que se hacía llamar Cartago Viejo, el sitio se conoce hasta 1800, Pereira se empieza a llamar Pereira es en 1867, no en 1863. En ese momento incluso le decían la Villa de Robledo. Y en este periodo se va a conocer como Cartago Viejo. Lo cierto es que ellos ya están establecidos. En 1857 envían una carta a Cartago solicitando alcalde y juez. O sea, ya tenía que haber gente ahí. Y empiezan desde ese momento a buscar un mecanismo de establecer una parroquia. Ya había gente ahí. Pero esa gente va a estar desde mucho antes. Entonces los fundadores no eran fundadores, eran repobladores, ¿cierto? Ellos iban a llegar y van a establecer un nuevo orden a estas formas que están. Y hay unos caminos que también nos sugieren unas dinámicas de tránsito dentro de la ciudad. Este es un mapa que hace un cartógrafo francés que llega a Cartago, lo hace en 1843, de la Roche. Además crea toda una dinastía de los de la Roche, que es una familia antioqueña, posiblemente de médicos. Ellos después se van de Cartago para Medellín y esa familia aún hasta hoy sigue sus días. Pero lo interesante de la Roche era que él había hecho parte de los batallones de ingenieros de Napoleón y por esas cosas de la minería y de la búsqueda de riqueza llega a América en este tiempo y hace este mapa. Va a ir dibujando el territorio y va a ir mostrándonos en ese periodo cómo estaba conectado por medio de estas rutas. Hay un hecho que a mí me parece bastante interesante que demuestra el interés político de los caucanos de afianzar el territorio. O sea, es evidente que las guerras civiles demuestran que había una rivalidad entre caucanos y antioqueños, pero los caucanos no eran del todo enemigos del poblamiento antioqueño. Les beneficiaba que existiera poblamiento. Incluso en los documentos se dice traigan antioqueños, que son familias trabajadoras, no sé qué, bueno, todos los valores, ¿cierto?, que se consideran importantes. Y también mencionan gente del Socorro Santander, que también son blancos, trabajadores, industriosos y demás. Muy bien, entonces vamos a iniciar diciendo que en el caso de Pereira, como mencionábamos antes, hay un referente colonial muy importante. Dale ahí, y es el caso de San Jorge de Cartago. Y hay un antecedente, y es el antecedente Quimbaya, que es muy importante en esta zona, no en la zona de Quindío, como nos han ido mostrando posteriormente los discursos de la memoria histórica, ¿cierto? Y el caso Quimbaya, que los Quimbayas se extendían desde el río Barbas casi que hasta el río Chinchiná. Además ellos no vivían nucleados, ¿no?, sino dispersos en el espacio. Entonces eso hace pues que uno no vea como grandes asentamientos, y eso hace que en cualquier piedra que levanten por ahí uno pueda fácilmente encontrar una huaca. El pasado aborigen, que es mucho más fuerte de lo que va a pasar en los procesos de colonización, como les decía, del norte, donde también van a haber poblamiento aborigen, pero en otra escala.
Ese pasado aborigen se entronca de manera pues como muy explícita en el momento de la llegada de los hispánicos. Entonces llega Jorge Robledo y conquista estos territorios, pero lo cierto es que era un territorio casi autónomo que se administraba desde Popayán. Se funda Popayán por Sebastián de Belalcázar, enviado desde el sur, desde Perú, desde la conquista del Perú por los Pizarro, y Belalcázar a su vez envía a Robledo, y Robledo pues como todo pues quiere hacer también como ambicioso, quiere hacer rancho aparte y quiere fundar una nueva gobernación. Su estrategia es la fundación de ciudades. ¿Por qué? Porque eso crea lo mismo que vamos a ver en el 19, institucionalizar el espacio. El caso es que Robledo funda en 1539 Ansermo, en 1540 al otro lado del Cauca funda Cartago y continúa, pues por ahí no era la ruta, en realidad era por este otro costado, pero en 1541 funda la ciudad de Antioquia, que no es Santa Fe. Todas estas ciudades eran ciudades móviles, cambiaban de emplazamiento, y eso fue lo que le pasó a Cartago. Pues ya tenemos confirmación material y registros arqueológicos de que la traza de la ciudad en la que actualmente vivimos es una traza que obedece a las leyes de Indias. Se va a reconstruir a partir de la antigua traza española. Entonces, yo lo que quiero decir con esto es que el caso de Cartago es muy importante porque el emplazamiento de Cartago se hace en este mismo territorio. Y de esta manera, llegamos al final de este especial en el cual hemos ofrecido a ustedes, aparte de la charla que el historiador pereirano Sebastián Martínez ofreció el 18 de noviembre de 2015 en la Biblioteca Pública Municipal a propósito de su libro Política y Espacio, Historia de la Conformación Territorial de Pereira. Este programa fue preparado por Mauricio Ramírez Gómez con la colaboración de Luzmeri Bermúdez Arboleda y la dirección de Diana Vega Baltán. Agradecemos su audiencia y nos escuchamos en una próxima oportunidad.